Muy bien, entonces hoy corresponde estudiar segundo de Samuel, capítulo 21. La anterior semana vimos con Antonito y con Esteban la sublevación de Seba, ¿cierto? Y aquí, si ustedes se acuerdan, todo el segundo libro de Samuel, básicamente, especialmente desde el capítulo 5, si no me equivoco por ahí, hasta el capítulo 20, ¿se acuerdan ustedes que a un inicio, cuando recién comenzábamos a estudiar este libro, decíamos que el grueso del libro relata lo que se denomina la ascensión de David, ¿ya? O la consolidación de David como rey. Porque todo primero de Samuel fue la historia de Saúl, la historia de Samuel y cómo David es ungido rey finalmente. Y termina primero de Samuel con la muerte de Saúl. Y cuando comienza segundo de Samuel, se acordarán ustedes que comienza con el reino dividido, un chance, se acuerdan ustedes con el hijo de Saúl, Isbaal, se acuerdan ustedes, reinando en el norte, que después se muere, que quieren hacer un trato con Abner, Abner se muere en el camino, ¿se acuerdan ustedes? Después David comienza a surgir y a levantarse como rey. Y hasta ahora, si ustedes se fijan, el capítulo 20 que leíamos la anterior semana termina con lo que normalmente suelen terminar las crónicas de los reyes, que es con un resumen de los funcionarios de su reino, básicamente. ¿De acuerdo? Y de ahí que algunos estudiosos sostienen que originalmente esto dicen, acuérdense que todo eso que les voy a comentar son, digamos, ideas que se les viene a los estudiosos y todo lo demás durante años que se ha estudiado estos libros, hipótesis de cómo fue construido el libro. Porque acuérdense que especialmente los libros de estos de segundo de Samuel, no es que un día se sentó Samuel, porque a este punto de la historia ya murió, ¿no? O se sentó un cronista, un historiador de la época a decir, bueno, voy a escribir segundo de Samuel. Y comenzó de cabo a rabo. No fue así, sino que la historia de segundo de Samuel es un compendio de algunas historias, o si se quiere, de bloques de historias. ¿De acuerdo? Entonces algunos sugieren o entienden que el libro de Samuel posiblemente haya terminado digamos así, en una primera versión, primerísima versión, en el capítulo 20. ¿De acuerdo? Algunos sugieren que termina ahí y le consideran al capítulo 21, 22, 23 y 24, o sea, los últimos cuatro capítulos de segundo de Samuel, como un apéndice. ¿Ya? Es decir, que fue recopilado, son historias que pasaron, pero fueron recopiladas de manera posterior y añadidas de una manera posterior a lo que ya había hasta el capítulo 20. Porque del 21 al 24 de segundo de Samuel se recogen al menos ocho pasajes, o digamos ocho eventos, o ocho, sí, pasajes, digamos, que son posteriores a todo esto, que es la ascensión de David como rey, porque con la rebelión de Seba y el apagarle la rebelión de Seba, queda David en el trono como rey. Y ahí se acaba el libro. ¿No es cierto? Pero estos últimos cuatro capítulos vuelven a tomar algunas cosas, como suelen decir los estudiosos, de manera retrospectiva, o sea, viendo hacia el pasado, como el capítulo que vamos a ver ahora, porque se acuerdan ustedes que en su momento cuando vimos lo de Mefiboset, vimos que en realidad cuando pasó ese capítulo de Mefiboset, en realidad había ya pasado lo del capítulo 21 que vamos a leer ahorita, la justicia para los gabaonitas. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, de ahí y esto y el capítulo 22, que es un salmo, que es el Salmo 18 que canta David aquí, queda también aquí recogido, todo eso está hecho con perspectiva retrospectiva. Mientras que las últimas palabras, como se suele decir, ¿no? El capítulo 23, las últimas palabras de David, y el 24, que es el censo de David, los errores de David por el censo, y esto de que David termina comprando un poco la planicie donde va a ser el templo, ¿cómo se dice? Proyectiva sería, porque se proyecta hacia el futuro. Tiene que ver más con el tema del templo, que es algo que lo une justamente con Salomón. ¿De acuerdo? Y vale la pena decirlo. En estos capítulos son un poco controversiales, también vale la pena decirlo. No se le presenta a David enteramente como un personaje pulcro, sabio, como lo hemos visto, sino que más bien se intenta también recoger, o se recoge más bien dicho, algunos como errores o fallos de David, como el tema del censo y el tema de aquí de esta justicia para los gabaonitas, que todavía es como un poco extraña y ya vamos a ver por qué. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí que algunos estudiosos sugieren que estos últimos capítulos fueron recogidos en la época del rey Jehú, ¿ya? Porque, según se sabe, en la época del rey Jehú había mucha crítica hacia la gestión, si se quiere, de David, ¿ya?
Y según eso, algunos sostienen que por eso es que aquí se le presenta a David ya no como el héroe, como el que mata gigantes, me explico, como el que sale triunfante en todo, sino se le presenta como alguien débil, incluso que ya no puede pelear, como alguien que se equivoca y que eleva un cántico porque Dios le libró de todas las batallas porque él ya no peleaba, ¿ya? Y así, que se equivoca con el censo y demás. Eso básicamente. Entonces, pero hay otros en cambio estudiosos que van más allá y dicen, no, en realidad esto puede haber sido, si bien parece que es un apéndice, que es como una historia aparte, en realidad no, en realidad es algo que complementa la historia que hemos venido. Y justamente está construido y está puesto en ese lugar estos últimos 4 capítulos porque son el puente hacia Primero de Reyes. Porque si se acabaría aquí la historia con la rebelión de Seba, no empata después con el tema de David enfermo, digamos ya el rey David viejo y a punto de designar a Salomón como rey. Es necesario entonces, dicen estos estudiosos, que estos últimos 4 capítulos se entiendan como un puente, digamos que permite una transición más sencilla hacia el libro de Primero de Reyes. ¿De acuerdo? Que como les decía, comienza con un rey David viejo, ya anciano, a punto de morir, que designa a Salomón como su sucesor. Y ya toma de lleno la gestión de Salomón, el templo y después ya los subsiguientes reyes. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Entonces, hoy vamos a continuar y vamos a comenzar con este capítulo 21, ¿ya? Que son apenas 22 versículos, pero que contienen dos, si se quiere, dos grandes sucesos. El primero, que normalmente se suele denominar la justicia para los gabaonitas, y segundo, una guerra, digamos, o unas victorias que tuvo David en el casi al final de sus días contra unos 4 generales o guerreros filisteos que aquí les ponen como refaitas, ¿no? O gigantes les ponen aquí, vamos a ver que no dice gigantes. Entonces recoge eso, ¿ya? Y vamos a ver, entonces, voy a ir leyendo y de una vez más bien donde vayamos viendo alguna corrección que se pueda hacer, lo vamos haciendo de una vez. ¿De acuerdo? Entonces dice, 21 de segundo de Samuel, capítulo 21. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David, ¿qué se diría aquí? Buscó la cara del Señor, buscó el rostro del Señor. Ahí no dice consultó al Señor. Dice, Bikeshet Panei Hashem, ¿no? Dice, buscó o consultó, si se quiere, procuró, buscó el rostro del Señor. Y el Señor le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas, ¿ya? O hirió a los Gabaonitas. Entonces aquí básicamente nos enfrentamos a un evento típico de esa época, ¿ya? Y aquí estamos, fíjense ustedes, hay una noticia de que en esa época, ¿no es cierto?, hubo hambre. Y aquí vale la pena decirlo. En nuestra concepción, en nuestro tiempo, hoy, si no llueve, no culpamos a Dios. O sea, no, digamos, no tenemos necesariamente en la cabeza el tema de es que nos hemos pecado, busquemos por qué Dios no manda la lluvia. Nosotros hoy culpamos al calentamiento global, la contaminación, cosas por el estilo. O sea, se buscan razones meteorológicas, si se quiere. ¿Ya? Que los vientos del Mediterráneo, perdón, del Atlántico, que los vientos del Pacífico, que no sé qué, que no hay humedad. En su momento el vórtice de frío que se hizo. Hay explicaciones un poco más técnicas, si se quiere. Pero en la época del rey David, y en toda esa época, en ese momento del mundo, todo fenómeno natural estaba atado a la actividad y, si se quiere, satisfacción o no de los dioses, ¿ya? De un ente superior. Especialmente, y esto les digo porque en todas las culturas, especialmente cananeas de la época, si es que no llovía cuando debía ser época de lluvia o había una sequía prolongada, era porque se había cometido alguna clase de transgresión en contra de algún mandato divino, en general. Y eso pasaba tanto a los cananeos, a los hititas, a los egipcios, como a los israelitas en este caso. ¿Ya? Y esto les cuento porque un evento parecido queda retratado, por ejemplo, queda retratado en un evento que hubo con los hititas y los egipcios, por ejemplo. Se cuenta que hace mucho tiempo igual los hititas y los egipcios tenían un pacto, un tratado entre los dos, y uno de ellos rompe ese tratado, y consecuencia de que uno de estos rompe el tratado, el dios de esa civilización les castiga con una sequía. ¿Ya? Y lo que pide es un sacrificio, ¿ya?
para satisfacer esa ruptura, esa transgresión de ese pacto, si se quiere, ¿ya? Entonces fíjense que aquí básicamente lo que está pasando, y aquí vale la pena recordar un poco de historia, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan que cuando el pueblo de Israel estaba entrando a la tierra de Canaán, conquistando, se acuerdan que vinieron justamente estos, los Gabaonitas, este pueblo, los Gabaonitas que vinieron fingiéndose pobres, andrajosos, que venían de lejos y todo lo demás, pidiendo misericordia, y Josué les dice, ok, con ustedes hago un trato, ustedes no van a ser conquistados, no van a ser exterminados, van a ser un pueblo tributario, ustedes nos van a proveer de agua. Y eran los Gabaonitas y unas 4 o 5 ciudades más de sus alrededores. Ese era el pacto, no les mato, pero ustedes son sirvientes, ¿cómo se dice? Son tributarios nuestros, ya son siervos nuestros, son esclavos nuestros. Nosotros les protegemos, ustedes no son autónomos y ustedes dependen de nosotros y ustedes nos dan provisiones. Y ya está. Eso, fíjense ustedes, era un pacto, ¿ya? Hagámosle cuenta que era como un tratado internacional ahora. Ya hagan cuenta que en ese rato los gabaonitas firmaron un tratado de rendición, alguna cosa así, ya, en el que se dieron territorio y ellos formaron parte del pueblo de Israel, no de manera natural, no es que se hicieron israelitas, siguieron siendo gabaonitas, pero tenían un documento, una promesa, un documento legal, si se quiere, por así decirlo, que les garantizaba protección de los israelitas. Y cualquier atentado en contra de eso merecía una sanción. ¿Ya? Hagan cuenta lo que pasó acá en el Ecuador, digamos, hace unos años, en el 90 y tantos, ¿se acuerdan ustedes? Por la guerra de Cenepa y todo lo demás. Hagan cuenta que pasó algo así. Hubo un acuerdo de paz, un acuerdo se firmó y una de las dos partes incumplió eso y lo que dijeron fue esto hay que solucionar y den territorio y ya se acabó. Algo así pasó acá. Lo que quiero decir es una situación política legal está pasando acá. Los gabaonitas tenían un respaldo legal desde mucho tiempo atrás, en el tiempo de Josué, de no agresión, por así decirlo, ¿ya? De no exterminio, a cambio de que los gabaonitas sigan viviendo ahí y puedan en cambio proveer de recursos a los de Israel. Ese era el trato. Aquí resulta que pasa el tiempo, fíjense ustedes, pasa el tiempo, incluso desde la muerte de Saúl pasa un tiempo, y en los años de David hay una sequía de 3 años, ¿de acuerdo? Hay una sequía de 3 años. ¿Qué significa que haya sequía? No necesariamente que no haya lluvia, así que el cielo se seque y hagan unos solazos por 3 años, sino que se cambian, o digamos que no había la lluvia suficiente para que pueda germinar la tierra, o digamos que hubo un cambio en la época de las lluvias y todo lo demás. Ya, el asunto es que no llovía como se debía. ¿De acuerdo? Y eso, fíjense ustedes, para David incluso se interpretó como un castigo de Dios. ¿De acuerdo? Y aquí nos enfrentamos a una situación. Hay sequía por 3 años, la forma de interpretar de David es hay que consultar al Señor. Y aquí fíjense ustedes que vamos a aprender un tecnicismo de los libros de juez de esta época. Buscar el rostro de, lo que pone aquí David, ¿no? Que nuestra Reina Valera pondrán, consultó al Señor. No es consultó al Señor, literalmente ahí dice que David, si se quiere, consultó el rostro del Señor o buscó el rostro del Señor. ¿Ya? Así dice, buscó el rostro del Señor. Y esta frase, buscar el rostro de, sea de un dios o de un rey, significa buscar una audiencia, ¿ya? Solicitar audiencia, solicitar que me escuche, ¿de acuerdo? Eso significa la frase, David, como aquí ponen consultó al Señor, pero es David buscó el rostro del Señor. ¿Qué significa? Ya en la época, si fuera un rey, por ejemplo, buscar el rostro del rey significa que me dé audiencia, que me reciba y poderle, digamos, exponer una causa mía, un problema mío y que él me responda. Eso es. Y aquí en el caso de David, buscar el rostro del Señor era invocar al Señor, buscar una audiencia con el Señor para que él responda por qué pasa esto, buscar una respuesta divina, ¿de acuerdo? De por qué pasa esto. Entonces David busca el rostro del Señor y el Señor le dice, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los Gabaonitas. Ahora, si nosotros recordamos todo lo que hemos leído y hemos repasado del libro de Samuel, tanto de primero como de segundo de Samuel, tal vez no nos acordemos de un momento en donde la casa de Saúl o Saúl haya matado a los Gabaonitas. No hay, no lo hay. No sé si ustedes se acuerdan. No hay un evento así
exacto en el que Saúl o sus descendientes acaben con los gabaonitas. Sin embargo, hay dos eventos que pueden ser y suelen ser los mejores candidatos para comprender esto, ¿ya? O sea, porque la cuestión es, si es que el relato no nos dice una matanza a los de Gabaón, entonces, ¿qué están reclamando acá? Me explico. Si no nos cuentan qué pudo pasar. Y las opciones son dos. La primera, ustedes se acuerdan que cuando David huyó de Saúl, David se refugió en la ciudad de Nob. Y después fue Saúl y mató a todos los sacerdotes de Nob. ¿Se acuerdan ustedes de esa matanza de los sacerdotes? Bueno, el comentario judío viene ahí y dice, claro, es que cuando David huyó, Nob era una ciudad que dependía de alguna manera o proveía de algunos insumos a los gabaonitas. Y al haber acabado la ciudad de Nob, le cortó, digamos de manera indirecta, dicen los comentaristas judíos más que nada, le cortó los suministros a los gabaonitas. Y por eso es que los mató. Dicen esto los comentarios más que nada judíos, ¿ya? Como porque es la única matanza que se hace, digamos, que Saúl hizo, ¿ya? Que fue una cosa, digamos, irracional por seguirle a David, y que de alguna manera tuvo una relación, una repercusión con los gabaonitas. Entonces, lo que dice el comentario es, de los judíos especialmente, es como Saúl, persiguiendo a David, mató a la ciudad sacerdotal de Nob, ¿no es cierto? Y Nob era la que proveía de suministros a, a los gabaonitas, por eso les mató. ¿Ya? Esa es la solución que dan algunos judíos. Luego, hay otro pasaje que ustedes se acuerdan cuando recién comenzamos a leer el libro de Segundo de Samuel, que cuando está Ishboset, ¿se acuerdan ustedes reinando allá en Mahanaim? ¿Se acuerdan ustedes que viene Abner con un montón de soldados y se encuentran cerca de Gabaón? Y se acuerdan ustedes que Abner propone a Joab, el general de David, y le dice, no nos matemos, haz que unos cuantos jóvenes peleen entre nosotros y si ganan, ganan. Y se acuerdan que esos 10 jóvenes de lado a lado se matan y no gana nadie y se van a la guerra. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes? Eso está en el capítulo 2 de Segundo de Samuel. ¿Ya? ¿Qué dicen algunos comentaristas? Dice, esa es la única mención además que se hace en todo Samuel de la ciudad de Gabaón. ¿Ya? Como el lugar de encuentro entre los dos ejércitos de David y el ejército de Ishbaal, de Ishbaal, el hijo de Saúl, que fue rey un tiempo. Y lo que algunos suponen ahí es que seguramente, y esto queda un poco, hacen un hilo con la historia y dicen, Gabaón era fiel a David. Y el hecho de que Abner, siendo el general de un rey descendiente de Saúl, haya estado en Gabaón, seguramente ahí pasó algo. ¿Ya? Y algunos suponen y deducen de ahí que ese hecho ahí haya pasado esta matanza, porque la guerra que se dio entre las fuerzas del descendiente de Saúl con las fuerzas de David al inicio de este libro fue ahí en Gabaón. Pero fuera de eso no hay un lugar en donde se diga aquí Saúl mató a los gabaonitas o sus descendientes. Sin embargo, aquí cuando leemos segundo de Samuel 21 nos dicen que hubo una matanza, ya que hubo un atentado, si se quiere, ya intentó hacer genocidio. El asunto, más allá de todo, es que no se sabe a ciencia cierta cuál fue el hecho, cuándo Saúl hizo semejante cosa. Entonces, ¿qué me animo yo personalmente a pensar que es más evidente, digamos, un poco más lógico? Es justamente lo que suponen, lo que deducen algunos estudiosos, como les comentaba, respecto de que fue ahí, cuando muere Saúl, queda Ishboset de rey y se enfrentan las dos fuerzas de Ishboset y las de David en Gabaón. ¿Ya? Ahí seguramente pasó algo que la historia aquí no recoge. Pero el asunto es que eso tuvo repercusiones. ¿De acuerdo? Y lo que se está reclamando, ya vamos a ver, no es tanto un tema económico, ya lo vamos a ver, sino es un tema legal. Es un tema se quebrantó un tratado, un tratado legal. ¿Ya? Entonces dice, el Señor le dice, no, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Dice, entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Y aquí abren un paréntesis porque acuérdense que nosotros aquí hoy tenemos el libro de Josué unas páginas de atrás, ¿no? Pero cuando estarían leyendo o escribiendo el libro de Segundo de Samuel, si es que alguien estaba leyendo solo el rollo de Segundo de Samuel o de Samuel, no tenía a la mano el libro de Josué ahí. Entonces por eso habla en este paréntesis que dice, los gabaonitas no eran de los hijos de Israel,
sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho un juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Una vez más, ellos, los gabaonitas, no son israelitas, son un pueblo subyugado, son un pueblo vasallo, esa era la palabra que buscaba hace un tiempo, son un pueblo vasallo, ¿de acuerdo? Y ellos lo que dicen es, teníamos desde los tiempos de Josué un tratado que en virtud de eso nosotros éramos intocables, no, la condición era que no nos maten, y este viene y nos mata. Evidentemente no los extermina, pero sí les logra hacer un daño considerable, ¿ya? Y eso es lo que el Señor, digamos, castiga a través de mandar una sequía, ¿ya? Si se quiere. Después retoma el relato, el versículo 3 y dice, dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué quieren que haga por ustedes o qué satisfacción les daré para que bendigan la heredad del Señor? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros asunto, ¿no es cierto?, sobre plata ni sobre oro con Saúl ni con su casa, ni queremos que muera hombre en Israel. Y esto es extraño, ¿me explico? Esto es extraño porque les dicen, primero aquí les dice, plata y oro, o sea, cuestiones económicas no son, ¿ya? Pero es extraño esta segunda negación que dice, ni queremos que muera hombre alguno, porque más adelante lo que van a decir es, danos a 7 hombres de la casa de Saúl, para colgarlos, dice ahí. Entonces esto es una contradicción aparente, ¿ya? Porque aquí dice, ni queremos que muera un hombre en Israel, sino, y como les digo, como aquí dice, ni queremos que muera hombre en Israel, pero más adelante dice que quiere que le den a 7 descendientes, habría una aparente contradicción y la forma de solucionarlo es de entender ni queremos que muera hombre alguno, entiéndase, sino solo Saúl y su casa. ¿Ya? Esa es la forma, si no habría una contradicción ahí. No sé si me hice explicar. ¿De acuerdo? Dice, y él les dijo, lo que ustedes digan, eso haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désennos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante del Señor en Gabaa de Saúl, el escogido del Señor, y el rey dijo, yo los daré. Entonces fíjense, como les decía, la retribución que ellos piden es que muera la descendencia de Saúl, del que les causó el mal. Por eso es que les digo, arriba en el versículo 4, cuando dicen ni queremos que muera un hombre, sería contradictorio, porque más adelante dice, danos 7 hombres que mueran. Entonces la forma de entenderlo es, ni queremos que muera hombre en Israel, sino solo Saúl. ¿Ya? O su descendencia. ¿De acuerdo? En todo caso, ellos piden que mueran 7 varones. ¿De acuerdo? La descendencia. El versículo 7, según algunos estudiosos, y tiene mucho sentido, es una añadidura posterior de algún editor, porque esto, acuérdense que esto de aquí de que salva a Mefiboset que vamos a leer, fue posterior a estos hechos. Y solamente como ya estaba construido y el pasaje de Mefiboset está muchos capítulos atrás, pone como un recordatorio, ¿no? Dice, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento del Señor que hubo entre ellos, entre David y Jonatán su hijo. Pero ese versículo es como un paréntesis, ¿de acuerdo? Eso seguramente no formaba parte de la historia original, sino que fue añadido por un editor posterior. Entonces del 6 nos saltamos al 8 y dice, pero David tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos, ¿no es cierto? Y a 5 hijos de Saúl, perdón, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai Meolatita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante del Señor, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en, en los días de Siv, al comenzar la siega de las primicias de la cebada. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Entonces aquí hay algunas cosas que de pronto si leemos así de corrido se nos pasan, ¿ya? Primero, estas mujeres que son aquí, digamos, son concubinas de Saúl, no son esposas. De hecho, Rispa, si ustedes se acuerdan, al inicio del libro de Segundo Samuel fue una mujer o fue la mujer concubina de Saúl que tomó a Abner por esposa. ¿Se acuerdan ustedes que cuando estaba Ishboset de rey,
Abner, ya murió Saúl, Abner se casa con una de las concubinas de Saúl, con esta Rispa. Se casa y ahí el Ishboset le dice, oye, ¿por qué te casas con esta persona? ¿Acaso estás usurpando el puesto de mi papá? Y ahí es que Abner se calienta y le dice, yo procuraba el reino para ti, ahora lo voy a dar a David. ¿Se acuerdan que fue así? Ya, era por esta Rispa. Aquí Rispa tuvo dos hijos, ¿ya? Y aquí hay otro error, porque no debería decir Mical, hija de Saúl, porque Mical era la esposa de David. Y según lo que ustedes se acuerdan, cuando David venía danzando y regocijándose porque volvía el arca, y ella se burló de David, ¿cuál fue la sentencia? Que Mical muera sin hijos. Entonces no puede ser que Mical haya tenido cinco hijos. La solución es que no se debe leer Mical, sino Merab, que según primero de Samuel 18:9 era otra hija de Saúl. Y esa Merab sí es la que se casó con Adriel. Y si quieren podemos leer, ¿ya? Vamos a primero de Samuel 18:9, ¿ya? Si vamos a primero de Samuel 18:9, en primero de Samuel 18:9 estamos viendo justamente la historia de cuando Saúl le promete una hija suya a David. Y en inicio le ofrece a esta Merab, pero Merab es dada en casamiento a otro, a Adriel, y entonces como ya está casada ella, le dan a Mical. ¿De acuerdo? Entonces veamos el 18-19. Dice, llegado el tiempo que Merab, hija de Saúl, se había de llegar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. ¿Se dan cuenta? Entonces era una hija de Saúl, Merab. Entonces aquí en segundo de Samuel 8 no debe leerse Mical, porque Mical era la esposa de David que no tenía hijos, más bien se debe leer Merab, que era la hija de Saúl, que se casó con este Adriel Meolatita. ¿De acuerdo? Estos son errorcitos de ahí que toque ir corrigiendo, ¿ya? Dice, y ella había tenido cinco hijos de Barzillai Meolatita. Y dice, ahora, ¿cuál era la cosa? ¿Cuál era lo que pidieron? ¿Qué acción pidieron los gabaonitas para hacer estas personas? Sí, Estevitan Ojime. Josué, y ahí también dice Mefiboset como hija de Rispa. ¿Por qué? Como Sí, hijo. digamos, eso es lo que consta en el texto masorético en hebreo. Sin embargo, la Septuaginta elimina eso y solo pone tuvo dos hijos, así como lo de abajo, para evitar este tema del Mefiboset, que es del de arriba que, que, Ah, que se murió. Luego, la otra opción que tienen algunos estudiosos es que sea otro Mefiboset, ¿ya? Que sea otro Mefiboset, diferente al que le salvó la vida David, ¿sí? Básicamente eso. Eso. Sí, gracias. pero en alguna otra versión en la Septuaginta ponen solamente tuvo dos hijos y ya está, ¿ya? Para evitar esa como choque, justamente eso. El asunto es que se mata, fíjense ustedes, a los nietos de, de Saúl, no a los hijos, porque ya no quedaron hijos, porque se acuerdan ustedes que cuando murió Saúl, mueren Saúl y todos sus hijos. Y el único hijo que le quedaba vivo era Isbaal, el que fue rey, pero ese también murió. Entonces ahorita ya no había hijos como tal, ahorita habían los nietos. Y los que van a ser colgados son cinco de parte de una hija y dos de parte de la otra, de la hija, digamos, y dos de parte de la concubina, que serían, sí, hijos. ¿De acuerdo? Básicamente eso. Entonces, ¿qué era lo que pedían los gabaonitas para hacerles? ¿Qué era lo que querían hacerles? Aquí, volviendo un poquito en el versículo 6 dice que quieren ellos ahorcarles. ¿De acuerdo? Dicen ellos que querían ahorcarles. Ahora, si ustedes ven en algunas otras versiones, van a ver que no dice ahorcar, ¿ya? Van a ver que dice alguna otra. Tal vez en alguna versión pongan empalar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el asunto? La palabra que se utiliza ahí en hebreo es un poco extraña y no se sabe bien qué significa, ¿ya? Algunos sugieren que significa, sí, colgarles de un madero, o sea, colgarles de ahí la cuestión de ahorcarles, ¿ya? Luego, algunos estudiando un poco más dicen la palabra ahí que está significa así desprenderlas de extremidades, desprender las extremidades, y de ahí algunos entienden que lo que querían ellos es como descuartizarles y exhibir los cuerpos descuartizados, ¿ya? Luego algunos otros lo que sugieren es más bien crucifixión, una especie de crucifixión, o sea, no lo romano, ¿ya? Pero sí una especie de
exhibición pública en un palo, ¿ya? De tal manera que se exhiban sus cuerpos como desmembrados, ¿ya? Más allá de todo lo que se estaba pidiendo era una exhibición pública y una ejecución pública, ¿ya? Eso básicamente era lo que estaban pidiendo. Pero no es ahorcarles, eso sí no es. Seguramente lo que querían era como desencajarles los miembros, digamos, desencajarles las extremidades superiores e inferiores, y de esa manera o romperles los codos, las articulaciones, y de esa manera lujarles, o romperles, sí, romperles las extremidades y así exhibirles, porque esa forma de castigo, de hecho, era la que se solía hacer a quienes quebrantaban un pacto, un convenio legal. Esa era la forma como en otras civilizaciones de la época, cananeos, hititas, etcétera, se recoge que así se les castigaba. A quienes transgredían un tratado internacional, diciéndolo así, se les hacía eso, se les quebraba las extremidades y se los exhibía en un palo, en un madero. No necesariamente así extendidos los brazos, pero se les exhibía así, y así morían. Entonces, como les digo, esto da toda la estructura de la petición legal de satisfacción, digamos, de que ¿qué les digo? De que se resarza el daño, pero no solo un daño económico, sino de que esa era la forma como en la época se arreglaban las cuestiones de transgresión de un tratado internacional, si se quiere, ¿ya? De quebrantar un tratado, de quebrantar un contrato, si se quiere, de esta índole, ¿sí? Entonces eso era lo que ellos pedían. Y dice aquí que David les entrega en mano de los gabaonitas y ellos los cuelgan, entiéndese, ¿no? Los desmiembran, los exhiben ahí delante del Señor. Y así murieron aquellos 7, dice, los cuales fueron muertos. Y aquí dice en los primeros días de la siega. Literalmente dice ahí en los primeros de Sif, o diría literalmente, en los primeros de Sif. Y Sif es el nombre que recibe el segundo mes del calendario, que de hecho estamos en el mes de Sif. Normalmente y ya después se le conoció este nombre, este mes con el nombre de Iyar, pero es el nombre babilónico. Bíblicamente hablando, bíblicamente o de una manera más hebrea se llama el mes de Sif, Z-I-V, el mes de Sif, que significa cosecha, ¿ya? El mes de Sif. Entonces dice que esto pasó en los primeros días de la Sif, o algunos lo leen incluso en las primicias de la cosecha. Y dice más adelante, al comenzar la siega de la cebada. O sea, estaría pasando por estas épocas. Porque la cebada era, acuérdense ustedes, para la época en la que se estaba celebrando primeros frutos, las primicias. Bikurim, que nosotros le llamamos, ¿se acuerdan ustedes? Perdón, Omer Reshit, ¿ya? Era para esa época, o sea, por esta sazón estaba pasando esto, ¿ya? Y cuadra mucho porque para esa época es cuando debía comenzar o había un poco de lluvias en la época, ¿ya? Y vamos a ver a eso que más adelante tiene un poco de relación. Ahora, hay una cuestión, hay una objeción a esto, ¿ya? Y para que veamos cómo a veces se puede dar a entender mal, ¿ya? Algunos estudian también las costumbres justamente de ejecución o de castigo en los pueblos cananeos, ¿ya? Y circundantes de la región de este tipo de transgresiones de tratados, ¿ya? Y resulta que lo que se requería en la concepción de esos pueblos era un sacrificio humano. Y es más, se requería un sacrificio real, o sea, el sacrificio de un hijo del rey. O sea, cuando había una transgresión de un tratado, el responsable era el rey. Y como el rey era el que pecó, tenía que poner a disposición un hijo suyo. Y según algunos relatos, igual de otras culturas cananeas y demás y circundantes, también se castigaba con una sequía o con una plaga. Y cuando había una plaga o una sequía, se consultaba al Dios y le decía, es por esto quebrantaron este tratado y lo que debía hacer el rey era poner a un hijo suyo a cambio. Y se le sacrificaba a esa persona, a un hijo del rey, y pasaban las cosas. ¿Ya? Más que nada el concepto era, el rey se equivocó. El rey fue el que transgredió ese pacto y por lo tanto el rey tiene que pagar. ¿Ya? Y aquí fíjense ustedes que algunos sostienen lo siguiente, y puede tener algún sentido, por lo siguiente. Los gabaonitas no eran israelitas, no se convirtieron. Eso significa
que de alguna manera ellos pudieron haber guardado su culto. O sea, ellos no se convirtieron. Ellos fueron un pueblo, digamos, una isla independiente, como les digo, unos vasallos, ¿ya? Pero quedaron ahí con su cultura y todo lo demás. Lo único que era es que dependían administrativamente de Israel, pero seguramente tenían sus propios cultos, su propia cosa. Eran en ese sentido religioso, si se quiere, autónomo. Y algunos lo que dicen es que David, al concederles esto, ¿ya? Aunque según el relato está inspirado por Dios, ¿ya? Pero al concederles esto, está accediendo o está validando de alguna manera o está participando de alguna manera de un procedimiento pagano. Porque estaría haciendo justicia según el procedimiento no bíblico, no de Dios, sino de los gabaonitas, o sea, cananeo. Y lo que estaría haciendo sería propiciando un sacrificio humano. ¿Ya? Eso lo dicen. Y algunos estudiosos que son más críticos de David suelen decir, y esto lo hizo además por un lado porque le convenía y se cumplía todo, porque estas personas eran descendientes de un rey, entonces eran hijos del rey y cumplía el requisito del sacrificio humano de un hijo del rey, y por otro lado le convenía, porque con eso quedaba libre de todo resquicio de la descendencia de Saúl que se pueda levantar después. ¿Se acuerdan ustedes? Ya lo vemos. Entonces algunos críticos lo dicen, es más bien David aquí está participando de una cultura y de una forma de justicia cananea. ¿Ya? Y lo que se ve aquí al inicio es que solamente el Señor lo que se limita a hacer es decirle es por los gabaonitas. Y después cómo David lo resuelve sería a través de aceptar la forma de cómo ellos querían un sacrificio humano, pues. ¿Ya? Si lo vemos. Esa es una forma crítica, digamos, un poco de David, de verle que de alguna manera está accediendo a lo que ellos quieren. ¿Ya? Me explico. Entonces es algo un poco extraño y que queda como en el aire, como algo que David pudo haber hecho y que digamos que también era un poco cuestionable, digamos, de David. Sin embargo, el hecho es que más allá de que haya sido porque a David le convenía, o sea, algunos lo que dicen es, David lo hizo por conveniencia además, ¿ya? Pero más allá de eso, lo que sí vemos es que eventualmente todo eso sirvió justamente para cerrar un ciclo de todas las maldades y todas las cosas que hizo la casa de Saúl. Eso básicamente sí se quiere. Sin embargo, tampoco hay cómo hacer de lado y no hay cómo hacerse los locos, digamos, de que estas prácticas ya existían en la época, ¿sí? Y que de alguna manera David las está acogiendo, ¿ya? Eso básicamente. Ahora, el relato no queda ahí. El relato sigue y dice, entonces Rispa, hija de Aya, tomó una tela de silicio y esta Rispa era la que se casó con Abner, que en su momento fue concubina de Saúl, ¿ya? Y ella dice, tomó una tela de silicio, ¿no es cierto? Y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día ni fieras del campo de noche. O sea, ella les hizo un luto y cuidó los cuerpos, porque se ve que quedaron ahí y el hecho de que haya llovido, que diga que quedó eso y les tendió ahí hasta que llueva, algunos dicen, bueno, hasta que llueva, eso significaría que para que llueva formalmente pasaron unos 3 4 meses, hasta el mes de Tanim, de la época de Yom Teruah, que es cuando comienzan las lluvias allá en Israel. Pero por otro lado, lo que se entendería más bien es que no, que una vez muertos, ya la desaveniencia, digamos, de Dios habría pasado y por eso es que mandó lluvia. O sea, como decir, la respuesta de que eso fue acepto, digamos, de alguna manera, o de que con eso se saldó la deuda, fue que después llovió, ¿ya? Y ahí quedaron los cuerpos. Y dice, y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aya, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Fíjense ustedes.
El asunto más allá de que pueda tener una similitud, si se quiere, con una práctica cananea de la época, lo que sí se ve es que de esta manera se hizo justicia. Se hizo justicia y de alguna manera el Señor lo aceptó todo esto. ¿Sí? Es lo que dice el texto. ¿Sí? Básicamente, como les digo, ¿qué podemos extraer de aquí? Hay una cosa más allá de esas cosas. Hay algo que justamente este tiempo estábamos conversando a propósito de que mis suegros y mis papás nos han estado ayudando con el guagua. Conversando con mi suegro, conversábamos un poco así en general de cómo están a veces las, algunas congregaciones y demás cristianas, ¿no? Y una cosa que nos llamaba la atención a ambos es como que hay un sentimiento como de estancamiento, ¿no? Básicamente. Y lo que concluíamos después de conversar alguna cosa es que por lo general hay, por así decirlo, hay errores, por no llamarlos pecados a veces, que quedan ahí, que quedan ahí y nunca se hace nada. Y llegan momentos, por así como decirlo esto, como de sequía, no literalmente de lluvia, pero sí de estancamiento, de no se crece, de escasez, si se quiere, sí, de sequía, y no se hace nada, y no se hace nada, y a veces se sabe cuál es la falla, cuál es la falta, pero no se hace nada. Lo que sí es de rescatar acá de David es que una vez que se identificó lo que hemos hablado tantas veces, una vez que se identificó el mal, que se consultó al Señor y que se identificó la falla, se toma cartas en el asunto y se resuelve. Porque como tantas veces les hemos comentado, no es posible que en la casa del Señor, que entre cristianos, una vez identificado un problema, se haga nada. ¿Ya? Lo que debemos aprender de esto no es necesariamente el tema de esto se resuelve con sangre, no, sino el asunto es que una vez que se ha identificado un problema o que estamos atravesando una situación difícil, de angustia, de escasez, etcétera, es un momento para consultar, buscar el rostro del Señor, que el Señor nos diga por qué es y que el Señor nos diga, y a diferencia de lo que aquí diga, a diferencia de lo que aquí pasó con David yendo a preguntarles a los gabaonitas, consultemos al Señor o de pronto con quien tengamos la falta, qué se puede hacer para resarcir el daño. Y una vez que se tenga esa respuesta, hacerla y saldar cuentas. Ese es el asunto. O sea, aquí hay un principio, digamos, muy práctico, que debe ser muy bueno en nuestras vidas, como les he comentado y lo hablábamos creo que hace unos 15 días, de justamente una vez identificado un problema, o sea, no quedarnos con el sinsabor de boca, no es del tema de si estamos mal, podríamos estar mejor, sino decir, a ver, ¿por qué estamos mal? Señor Dios, revélanos por qué estamos mal, y una vez que el Señor nos revela por qué estamos mal, tomar cartas en el asunto y concretar a llevar todo hasta que se solucione el asunto. Y una vez solucionado, ahí vemos la holgura que después ya Dios da y el respiro que se tiene después de haber puesto en orden las cosas. Eso es lo que más podemos aprender de acá, ya para nuestros días. ¿Sí? Acordémonos, en todo caso, como David, incluso una falta que él no cometió, que heredó, si se quiere, un error heredado de la administración anterior, por así decirlo, y le tocó a él corregir. Sí lo podemos ver así. Así que, una vez más, cada vez que encontremos un error, una falta, algo que nos esté estorbando, que nos haga ruido en la vida, no debemos contentarnos o acostumbrarnos a tener ese ruido ahí, sino lo que tenemos que hacer es identificar la causa, identificar el mal y una vez identificado pedir al Señor, todo esto de la mano del Señor evidentemente, pedir al Señor que dé una solución y ejecutarla. Y no descansar hasta que se ejecute, hasta que se solucione la cosa. Y una vez solucionado, ahí sí podemos tener paz. Y por eso les decía, no es posible, por eso suena muy raro que a veces algún hermano, hermana, luche mucho tiempo y diga no puedo salir, o alguna cosa así, de cualquier situación, ¿ya? Cosas pueden pasar, hay situaciones y situaciones evidentemente, pero lo deseable es que cualquier persona que tenga una falta, un problema, un error, si se quiere, es que lo identifique, encuentre una forma de solucionarlo y la ejecute. Y que se ejecute y listo y no lo vuelva a hacer, evidentemente. Eso básicamente. Eso es un principio muy básico de vida, como les digo. Incluso esto sirve para el trabajo, para la escuela, para el colegio, para el ámbito académico, para todo. ¿Sí? Eso. Carmita. Josué, y bueno, y hermano, Shalom, eh, ¿qué fue, o sea, de toda esta parte que hemos leído, qué fue lo que realmente satisfizo la justicia de Dios para que Él
trajera lluvia. O sea, ¿qué fue mismo el problema? Bueno, sí que habían ofendido a los gabaonitas, según se entiende, pero ¿qué fue? ¿El que los sepultaran? ¿El que ya las cosas estuvieran en orden? ¿Que no los dejaran así tirados? Que se complete exactamente, que se haga todo lo que se tenía que hacer, porque no podía quedarse el cuerpo exhibido. Acuérdense, Pero ya pasaron muchos días, ¿no? claro, pasaría un tiempo. Por eso es que le cuentan lo que está haciendo. O sea, imagínense lo que tuvo que pasar hasta que le cuenten al David, al rey David, ¿no? Que esta mujer está haciendo ahí, y los cuerpos ahí colgados, y no, más bien reúnan, porque lo que hace David es, a ellos les matan aquí en Gabaón, ¿no? Les matan en Gabaón, pero los huesos de Saúl y de Jonatán estaban más al norte. Entonces lo que hacen es más bien juntar a toda la familia y devolver todos los huesos y ponerlos en la casa del abuelo o del papá de Saúl, de Cis de Benjamín, y ahí se cierra y ahí se cierra el capítulo. Entonces ¿Cuánto tiempo pasaría? ¿Pasaría 3 meses desde la siega hasta que llovió? ¿O seguramente, pasaría pocos días y habrá llovido? tal vez, no sé, en esa época y todo, tal vez hasta que llegue la noticia y todo, seguramente será un par de meses, digo yo, tal vez. Puede ser, pero sí debe haber sido un tiempito. Debe haber sido un tiempito. Tal vez no sé un par de meses, pero sí un mes o algo así, o unas semanas al menos para que se enteren que los cuerpos siguen exhibidos, que esta rispa está atendiendo ahí, cubriéndoles y cuidando de que no se lo coman a los cuerpos. O sea, eso significa que están en descomposición y todo lo demás. Entonces era un espectáculo ya un poco demasiado, y por eso es que David logra, digamos, baja los cuerpos, reúne los huesos, los entierra, pone en la tierra del papá de Saúl y ahí se cierra el círculo. Entonces creo que sí, es lo que usted dice, es cerrar todo. No solamente era exigir la sangre de y ahí queda, sino más bien tratar incluso con cierto respeto, incluso los cuerpos de los castigados, por así decirlo, y cerrar bien el asunto. Eso, no dejar cabos sueltos si se quiere. Gracias, gracias, Josué. Eso. Gracias, Camita. Familia Gordón. Sí, una Estamos parte no, esperando no, ya una parte que dos no. meses. La Carmita. Quería preguntarte, no entendí bien esa parte de que si era era algo pagano, digamos, cómo fue acepto ante Dios, digamos, porque es como un poquito extraño, ¿no? Es como que a través de algún método pagano acepte el Señor. No entiendo cómo puede ser eso. A ver, digamos, a ver, buena pregunta, Estevita. Digamos dos cosas. Lo primero es lo que nos cuenta aquí la Biblia, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Que algunos revisan algunas prácticas de la época y dicen esto también pasaba en otro lado y se solucionaba así. O digamos, o cuenta, queda registrado que eventos así se solucionaban a través de un sacrificio humano de un hijo del rey. Entonces, lo que dicen algunos, de esto me olvidé de decirles, es que hay un paralelismo en eso, ¿ya? Sin embargo, aquí sí hay diferencias, porque lo normal es que haya la ruptura, la transgresión de un pacto, ¿ya? Luego, lo que tocaba, digamos, era que el hijo del rey que transgredió el pacto, ese muera. Hice un sacrificio humano, pero dedicado a los dioses. Dedicado a los dioses, especialmente al dios de la lluvia o al dios de la sanidad, dependiendo el mal que les haya venido. Especialmente al dios de la lluvia, si es que era una sequía, ¿ya? Que se haga un sacrificio dedicado al dios, a esa deidad, digamos, y después de eso que hagan sus paces y todo lo demás. El asunto es que aquí evidentemente hay diferencias con toda esa práctica. Lo que quiere decir es que hay una semejanza, hay algo parecido, ¿ya? Evidentemente aquí no se sacrifica para el Señor esas vidas, ¿ya? No se está haciendo un sacrificio humano. Lo que se está haciendo es justicia. Hay de gente que desciende de alguien que causó un daño enorme, porque es un tratado, es un pacto que se hizo desde tiempo antiguo. Y estas personas, y ellos estaban ahí sin solución, no tenían paz, no habían sido solucionados, y lo que ellos pidieron es que básicamente hicieron un ojo por ojo. Si ustedes se fijan, lo que está aquí aplicándose es un ojo por ojo. Lo que procuró Saúl era exterminar a los gabaonitas, y lo que ellos piden es exterminarles a ellos. Si él quiso exterminarnos y nos hirió a algunos, pues lo que corresponde es que se extermine la casa de él. Entonces, eso es una diferencia, digamos. Y por eso es que el Señor, pues, evidentemente tomó, digamos,
como algo bueno el hecho, no porque haya sido un sacrificio humano, evidentemente. No se hizo un sacrificio humano porque además, digamos, los sacrificios humanos entendidos en el contexto eran en un altar, eran quemándoles como un holocausto, digamos, solo que en vez de un animalito era una persona. Ya, aquí no hay un sacrificio humano en ese sentido. Aquí lo que hay es la exposición, la exhibición pública de los cuerpos de los culpables. Entonces, sí hay diferencias, si se quiere. A la larga, sí hay diferencias, de eso me olvidaba de comentarles. Y por eso es que el Señor queda a la final satisfecho y cerrado todo el ciclo. Por eso, como les decía al inicio, cuando a veces se encuentran estas prácticas un poco semejantes, hay personas que enseguida dicen, ya ven, David era un idólatra más de la época y nada que ver. Evidentemente hay semejanzas que como que en un momento, como les decía, como que despiertan un poco de duda de decir, Señor, esto está igualito que los otros. Pero en realidad siempre vamos a encontrar diferencias que distinguen, digamos, las dos prácticas. Entonces, para resumir un poco y cerrando esta cuestión, hay un procedimiento semejante en el contexto cananeo y circundante de la región, y en esa época algo parecido, pero lo que vemos aquí tiene sus diferencias que hacen que no sea evidentemente lo mismo, sino más bien que sea un procedimiento, si se quiere, más apegado a lo que sería la voluntad del Señor, y por eso fue acepto. ¿Sí? Por eso es que cuando se entera David que entre otras cosas no están colgados los cuerpos, siguen exhibidos, los manda a enterrar como manda incluso la ley, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que dice que el exhibido, el colgado, no tiene que permanecer más de un día? Aquí estaban seguramente un poco más de tiempo. No sé si un mes, 2 meses, como decíamos, pero sí algunos días estarían exhibidos hasta que le llegue a David la noticia de que estaban todavía colgados, y hasta que los recojan y los vayan a enterrar pasaría al menos algunos días, no sé si semanas. Eso básicamente. ¿Sí? Entonces, en resumen, ajá. Gracias. Ok, entonces, en resumen, siempre, y esto es una cosa también aprovechando, esto es algo muy interesante. Siempre que se hable de cualquier práctica de este tipo de cosas, incluso algunas, si se quiere, cúlticas, o sea, que tienen que ver con la forma en cómo se hacían los sacrificios, cómo era que se dirigía a Dios, etcétera, siempre va a haber una forma media paralela con la práctica cananea. ¿De acuerdo? Siempre va a ser, siempre va a haber, porque al parecer en Canaán, en toda esa región, hubo un culto muy, 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 pero muy parecido al que tuvieron los hijos de Israel. No se sabe si es quién copió a quién, de dónde vienen, no se sabe cómo es que pasó eso muy a ciencia cierta. Lo que sí es cierto es que hay hubo una religión, una práctica religiosa bastantísima, muy, 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 muy parecido a lo que es del culto con el Señor, con muchas cosas, como les decía, desde la disposición de los templos, con lugar santo, lugar santísimo, un altar, con algunas y creencias, por ejemplo, que el dios principal Baal moría en primavera y resucitaba después para otoño y regresaba en otoño, cosas por el estilo. Había cosas muy, muy semejantes, ¿de acuerdo? Muy semejantes. Sin embargo, siempre, y eso es la virtud de la Biblia, que siempre, siempre, siempre va a distanciarse en algo, siempre va a distanciarse en muchos aspectos cruciales en los que sí no hay conciliación, o sea, no hay cómo decir son lo mismo. Pueden ser incluso semejantes, pero no van a ser igualitas. Eso sí, y eso como les digo, siempre, incluso ahora que está de moda el tema de investigar, que está a la mano muchos cursos de arqueología y todo lo demás, y que a la mano incluso se difunden libros del tipo La Biblia desenterrada, hay otro libro que también se suele decir como que La Biblia olvidada, alguna cosa así como que nombres un poco llamativos y todo lo demás, son a veces basados en investigaciones arqueológicas, pero que tienden a desacreditar la historia bíblica, en el sentido como siempre la hemos entendido, y que además vale la pena decirlo, este tipo de literatura, para que lo sepamos, y cualquier persona que diga eso y que se apoye en libros como estos de la Biblia desenterrada y algunos títulos así un poco llamativos, deben saber que esos libros fueron escritos y son escritos y tienen respaldo acá digamos, arqueológico, nada más que la, digamos, la interpretación de los resultados arqueológicos son de una minoría de las escuelas arqueológicas que hay en Israel, de la cuestión bíblica, pues, son una minoría. La gran mayoría de investigadores serios y demás
digamos, discuten y refutan mucho esas interpretaciones del tipo de Café, doctor. David era un idólatra, del tipo, no, el culto al Señor, a Yahvé o a Elohim, como suelen decir ellos, es una copia del culto a Baal. Los que dicen así terminan siendo muy desmentidos por una gran cantidad de estudiosos que más bien corroboran, digamos, de alguna manera el relato bíblico. Entonces, incluso en el campo académico y un poco más arqueológico, de datos y todo lo demás, siempre se ha respaldado más y se termina corroborando, incluso, digamos, o al menos a grandes rasgos, el texto bíblico. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, como les digo, más que nada porque ahora no sería distinto o no sería nuevo para nosotros escuchar, como les decía, ya les digo, no faltará quien encuentre un libro con un nombre llamativo, como este, ya les digo, el que porque lo acabé de ver recién en redes sociales, la Biblia desenterrada, por ejemplo. O hay otro, no me acuerdo, hay otro que es todavía más llamativo, algo así. Es igual, así como que la Biblia olvidada o alguna cosa así. Y cuando van a ver, son hallazgos arqueológicos que son reales, pero lo que viene es que la interpretación de ahí la tienden a tratar de negar los hechos bíblicos. De hecho, para que ustedes tengan más información al respecto, en la arqueología bíblica, digamos, tiene tres escuelas. La primera es la escuela minimalista, la otra es la escuela maximalista y la otra la literalista. ¿Cuál es la escuela minimalista? La minimalista dice, de todos los hallazgos científicos, arqueológicos que hay en la tierra de Israel, de los relatos bíblicos y todo lo demás, con eso no alcanza para justificar así tal cual la, los relatos bíblicos. Entonces de ahí la escuela minimalista, por ejemplo, llega a negar la existencia de David. Dicen, no hay, o sea, lo único que se cuenta de David es la Biblia, pero fuera de eso no hay David, por lo tanto es dudoso que exista David, o llegan a negar la esclavitud de Israel en Egipto, llegan a negar, por ejemplo, el paso del Mar Rojo, la deambulación en el desierto, llegan a negar básicamente toda la Biblia, ¿ya? O al menos a poner en mucha duda. Pero luego la escuela maximalista, ya que es la mayoría de estudiosos, dice, si bien no hay puchicas, todas las pruebas arqueológicas para decir así, a ciencia cierta todo, los que se encontraron en el registro civil de la época, pero con lo que se tiene a la mano, con lo que se ha encontrado y se sigue encontrando, a grandes rasgos sí da para validar la historia bíblica. Y esa, como les digo, es la más predominante. La escuela minimalista es la que suele sacar estos tipos de libros un poco amarillistas, por así decirlos, ¿ya? Pero que son una minoría. Lastimosamente, por falta un poco de, de orientación en estas ramas, llegan acá libros traducidos así sueltos, alguien lee y comienza a decir esto es palabra de Dios. Y no es así, falta información. Luego hay otra escuela de arqueología, pero es un poco más reducida, que es la literalista, que es la que dice, con todo lo que, más allá de lo que se encuentre, la Biblia dice esto y eso es, ¿ya? Y tampoco es cierto, no es cierto, porque acordémonos que muchas veces la Biblia, los escritores bíblicos de la época, a veces tendían a exagerar un poco, especialmente en números, en cantidades, en proporciones, intentan exagerar porque la Biblia, como hemos estado aprendiendo, es un documento, especialmente estos libros antiguos, tienen un propósito de enaltecer a alguien, de burlarse de alguna manera de otro, de si alguien era malo, decir de alguna manera que era muy, muy malo, o de exagerar alguna cosa. Entonces, es un poco complicado, digamos, asumir que tal como dice, así pasó, ya tal cual. ¿Por qué no? Como les digo, acuérdense ustedes, si no, siempre el caso más grande de esto, más evidente de esto, es la famosa ciudad de Jericó, que lo que se ha encontrado de la ciudad de Jericó, que es descrita en el Antiguo Testamento como una ciudad imponente, con unas murallas inquebrantables y todo lo demás, resulta que ya encontrada hoy, sí se encontró una ciudad con doble muralla que para el momento hubiera sido impenetrable, pero es mucho más pequeña de lo que se imagina en la Biblia, de lo que uno se puede imaginar. ¿Se acuerdan ustedes que básicamente la ciudad imponente de Jericó era lo que hoy viene siendo un estadio olímpico? No era más grande que eso, pero para la época era una cuestión impresionante. ¿De acuerdo? Entonces, esto vale la pena decirlo, porque siempre va a haber, y ahora, como les decía, como tenemos a la mano el internet, tenemos a la mano, eh, dicho sea de paso, la piratería está a la mano, entonces se puede acceder
a literatura, a libros, a investigadores, cursos, conferencias incluso que hacen arqueólogos, y a veces comparten sus resultados, sus interpretaciones de los hallazgos arqueológicos, y lo que terminan diciendo es según lo que ellos creen. Entonces siempre hay que contrastar estas cosas, como les digo. Y si es que escuchamos a alguno que con lo que se halló intenta desacreditar lo que dice la Biblia, entiéndase y hay que presumir, digamos, que esos forman parte de lo que se llama la escuela minimalista de la arqueología, que intenta justamente negar o desacreditar que los hechos de la Biblia pasaron en realidad. Y más bien habría que ver cómo a esas personas luego hay otro montón de investigadores que los desmienten y les dicen, no, con todo lo que usted encontró y todo lo que se encontró y usted ha considerado, se llega a una conclusión diferente. Y todo lo que usted dice está mal por A, B, C razones. Sí, eso básicamente. Entonces, como les digo, este es otro caso. Hay un momento en donde se encuentra una práctica semejante, pero no alcanza, como decir, para decir David era un pagano, ¿ya? Como les digo, los estudiosos que sugieren esto son de esta escuela, que intentan decir, David sí era un pagano, o sea, aquí está acreditando y todo. Pero hay otro montón más de gente que dice, no, aquí David está haciendo justicia. ¿Y qué culpa tenemos nosotros que la justicia que se haya buscado en esa época era así? Si aplicando una regla de, si se quiere, ¿cómo se diría? De reparación, ¿no? De reparación. Si ellos quisieron exterminarnos y nos hicieron daño, mataron a gente nuestra, lo mínimo que podemos pedir es que se haga lo mismo con ellos. Entonces, si Saúl ya murió, por eso es que se van a los hijos, a los descendientes, a los hijos y nietos. Y se acaba la línea ahí, y así se hace justicia a los gabaonitas, y se acaba toda esta injusticia que no se había hecho cargo, digamos, por un tiempo, al menos de David. ¿Sí? Eso básicamente. No sé si hasta ahí fui claro. Muy bien, entonces sigamos. Entonces hasta aquí básicamente termina el primer relato, ¿no? Este tema de la justicia para los gabaonitas. Luego, el versículo 15 al 22 recoge, como se suele decir, una victoria contra 4 filisteos, ¿ya? Aquí vamos a ver una cosa. Primero, anticipación. Todas las veces que aquí en la Reina Valera pongan la palabra descendientes de los gigantes, ¿ya? No nos imaginemos literalmente eso, porque ahí no dice gigantes, ¿ya? ¿Qué dice ahí en hebreo? Ahí en hebreo dice Yelidei Rafa, ni siquiera dice Refaim, ¿ya? Ahí dice Yelidei Rafa. ¿Qué significa Yelidei Rafa? ¿Vale la pena decirlo? A ciencia cierta no se sabe. No se sabe qué significa Yelidei Rafa. ¿De acuerdo? Pero hay estudios y hay gente que hizo estudios en diferentes idiomas y todo lo demás para ver qué era. ¿De acuerdo? Y lo primero que vale la pena es descartar y de una vez, digamos, saquemos de la cabeza este tema de que los gigantes y los refaim y los espíritus y los no sé qué, eso no va por ahí, ¿ya? No va por ahí. Porque por un lado, como les digo, ahí, si bien nuestra Biblia traduce gigantes, ahí no dice gigantes. ¿De acuerdo? Punto uno. Entonces, donde diga gigante, si es que usted ve que es útil, tache la palabra gigante porque ahí no dice gigantes. Y ni siquiera está en plural. Ahí dice Rafa. Como decir Rafael, pero sin él. Sin él. ¿Cierto? Ahí dice solamente Yelidei y Rafa. O sea, diría los hijos de Rafa, por así decirlo. ¿Ya? Ahora, el asunto es que se estudió a profundidad de esto y hay estudios muy profundos lingüísticos sobre esto y lo que dicen es qué significa esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque quienes sostienen que los Rafa, estos hijos de Rafa, o los Rafaim o todo lo demás, son espíritus y que no sé qué, y son gigantes y que son la mezcla de los ángeles caídos y no sé qué, eso vale la pena decirlo, no había esa concepción en esta época, en la época en la que se escribió Samuel, no había. ¿Por qué? Porque esa concepción, digamos, un poco mitológica, ¿ya? De que los ángeles caídos del Génesis vinieron y copularon con las humanas y entonces salieron gigantes y como los gigantes son híbridos,
entonces no encuentran paz cuando mueren, entonces esos son luego los espíritus inmundos. Eso sale básicamente de la producción literaria de facciones judías del siglo tercero, segundo antes de Cristo, especialmente en los círculos más místicos tipo los decenios. De hecho, si ustedes se acuerdan donde sale esta palabra de los Refaim y de los caídos y los Nefilim y los no sé qué, todo eso está recogido mayormente en el famosísimo libro de Enoc, que son 4 libros de Enoc. Pero esos libros de Enoc no fueron escritos por Enoc, vale la pena decirlo. Cuando leamos o escuchemos del libro de Enoch y que a veces son fascinantes y no sé qué, debemos saber que ese libro primero no fue escrito por Enoch, fue escrito seguramente y según se sabe por algunos de la comunidad de Qumran, ¿de acuerdo? De esa época, o digamos de esa línea, un poco más mística, un poco más, si se quiere, espiritual en ese sentido, ¿no? En ese sentido, un poco más místico, judío, de antes de la conquista romana incluso. ¿De acuerdo? De la época de cuando Israel estuvo conquistado por los griegos, por los seleucidas y todo eso, de esa época es la producción de literatura, porque no es el único. Hay un segundo libro de Esdras y hay otros libros más apocalípticos, así como el libro como este libro de Enoch, que se hizo muy popular. Y los que creían entonces de este tema de que los Nefilim bajaron y copularon y no sé qué, y los gigantes y Goliat y por eso no sé qué, todo eso es una cuestión muy posterior, ya casi unos 2 siglos antes de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, para que veamos de pronto y si vale la pena, nos informemos, tengamos más datos respecto de por qué no hay que creer en este tema de los Nefilim y los espíritus inmundos y los Refaim y los no sé qué. No, vamos a ver, no va por ahí. Hay estudios más serios, más profundos, que dan con otra solución. Y es la siguiente. Primero dicen, la palabra a que aquí ponen descendientes de Rafa, voy a leerlo, acuérdense que no dice gigantes, dice los descendientes de Rafa, ahí en hebreo dice Yelidei Rafa, dice, primero, la palabra Yelidei, o Yeladei, viene del hebreo Yalid, perdón, Yeled, de la palabra Yeled, y Yeled si es un niño, es un hijo, ¿de acuerdo? Literalmente es un hijo, pero, en otro contexto que no es el familiar, el normal si se quiere, la palabra Yeled hace alusión a un guerrero, ¿ya? A un soldado, a un guerrero que fue consagrado bajo la orden, por así decirlo, de un dios. ¿Ya? Eso era también Yeled. Y para decirles esto es porque leí resultados de gente que estudió la palabra Yeled más profundamente. Especialmente encontraron textos en ugarítico, ¿ya? Textos ugaríticos en donde había cognados, palabras semejantes, en donde la palabra Yeled o sus variantes ugaríticas tenían que ver con esto. Como les digo, ¿qué significa en este contexto Yeled? No significa hijo, significaría o designaría a un guerrero consagrado a un dios. O sea, básicamente eran la guardia de un dios, digamos así, era el ejército de un dios. Era una persona que no era descendiente físicamente de un dios, evidentemente, sino que era una persona que hacía, por así decirlo, una audición, demostraba sus dotes de guerrero y entonces era consagrado y entraba a la orden. Es más o menos como a propósito de la elección del Papa. Ustedes saben que tiene la orden ¿cómo es? De Finlandia es. Los soldados del Vaticano, pues. Por ejemplo, esa es una orden, ¿no? Es una orden es un ejército, una orden. Y para entrar allá, lo que tienen que hacer es ser capacitados, hacer todo un proceso de admisión, si se quiere. Algo así eran los Yeladei, ¿ya? En esa época. Eran personas muy habilidosas que eran consagrados por demostrar sus habilidades al servicio o a la defensa de una determinada deidad. ¿Vale? Eso es Yeladim en este momento, ¿ya? No es hijos, ¿ya? Designa a un tipo específico de soldado, ¿ya? Luego, ¿hijo de quién? Porque aquí diría Yeladei, no sé, te dice hijo de,
o si se quiere, soldado consagrado de, y aquí dice Rafa, no dice gigante, dice Rafa. Y la cuestión es que igualmente hacen estudios y dice Rafa. Bueno, hay un dios, y dicen ellos, en la cultura ugarítica hay un dios que se llamaba justamente Ripu, que tiene las mismas letras. Y era básicamente como el dios de la fortaleza, porque el verbo Rafa en todas estas lenguas que son familiares del hebreo, el ugarítico, todo lo demás, arameo y demás, son lenguas de familias, tienen la misma raíz y la raíz Rafa lo que significa es fortalecer. De ahí que significa sanar. ¿Me explico? De ahí significa sanar o sería como el sano, el fuerte. ¿Ya? Entonces, lo que se termina diciendo es que estos serían los soldados consagrados al dios Rafa. ¿Me explico? Entonces, básicamente estas personas eran gente muy valiente, supremamente adiestradas, si se quiere, y eran consagrados además a la defensa o eran consagrados a un dios. ¿Me explico? Eso eran los que aquí ponen descendientes de los gigantes. No es descendiente de los gigantes. No se imaginen a un enorme, necesariamente. ¿Ya? Algunos estudiosos, por ejemplo, sostienen, igual por algunos estudios, pero no tiene mucho asidero eso, sostienen que había como decir, un patriarca antiguo que se llamaba igual Ripu o alguna cosa así, que era de talla grande y entonces sus hijos salieron grandes. Y estos fueron los gigantes que se mencionan aquí. Pero en realidad un estudio más profundo, literario, demuestra esto, que la palabra Yeled, que aquí traducen descendiente, o hijo en algunos contextos, tiene que ver con un determinado tipo de soldado, ya de guerrero, y Rafa, donde ponen gigantes, Rafa era el nombre de un dios. Entonces, los que van aquí a vencer, estos cuatro que van a vencer aquí los soldados de David, son gente, pero se estaban enfrentando a los Rambos de la época, si ustedes quieren. Ya, se estaban enfrentando, pero a los comandos, hacía un mega comando. Pero no era cualquiera, no era que se estaban enfrentando a cualquier soldado, estaban enfrentando al mega preparado, a un Rambo, así, boina verde y no sé qué cosas, algo así, imagínense. Entonces es una hazaña ganarle uno de esos. ¿Me explico? Entonces dice, fíjense ustedes, volviendo aquí a la lectura, entonces ya no voy a leer los descendientes de los gigantes, sino conforme hemos leído. ¿De acuerdo? Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Dice, Ishbi Benov, uno de los soldados consagrados a Rafá, cuya lanza o cuya flecha, digamos, pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. En algunas versiones dicen que lo capturó. Pero, dice, Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó aquí? Fíjense, entonces hay la matanza, hay una puesta en riesgo de que uno de estos soldados mega capacitados, imagínense que tenía una lanza, que dice aquí que pesaba 300 ciclos, ¿no? Lo que se entiende es que esto, de hecho, la frase de aquí de que haya sido una lanza de bronce, es un poco, es algo inverosímil, o sea, no es muy creíble porque por lo general las lanzas de la época no eran de bronce, ¿ya? No eran de bronce, eran de otros materiales. Así que lo que más bien suponen algunos es que debe haber sido otra arma. De hecho, me acabo de acordar. Algunos sugieren que incluso la palabra Rafá, de donde viene, tiene que ver con un determinado tipo de arma, ¿ya? Y que no era necesariamente, y que ellos se caracterizaban por tener una especie como de hoz, como de, ¿cómo se llama esto? Como de guadaña, ya como de guadaña, y que con eso era lo que ganaban, era un arma diferente. Y algunos dicen que los hijos de Rafá eran en realidad como decir los que manejaban la guadaña, dicen algunos. Pero independientemente de eso, no eran gigantes, sino eran una fuerza especial, o sea, un task force, así hagan cuenta que están llamando al equipo SWAT, algo así, a los que vienen con, como decir, aquí están llamando a los del GIR, alguna cosa así, o sea, no viene el chapita, es decir, el soldado raso, ¿no? Viene ya el que tiene cursos en el exterior y ya es capaz de cargar
un arma más pesada, ¿me explico? O sea, es eso, ya no viene el soldado de a pie, el que tiene casco y algo así nomás para que le cubra, vino el que ya tiene un material más potente, ¿ya? Eso, entonces aquí se cuenta que David ya está viejo, que incluso intentan matarlo en algunas versiones, como les digo, dice que lo capturan y que este Abisai, hijo de Sarvia, es el que lo libere y termina matándole. Entonces fíjense que aquí se mata a uno de estos soldados especiales, por así decirlo. Dice, otra guerra hubo después en Gof contra los filisteos. Entonces Sibecai, Usatita, mató a Saf, quien era otro de los hijos de los soldados especiales de Rafa. Hubo otra vez guerra en Gof contra los filisteos, en el cual el Hanán, hijo de Yareo Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Y aquí pequeño detalle, apareció otro Goliat. Y aquí, ¿qué hacemos? Aquí dice que a Goliat, dice de Geteo, Goliat Geteo, acuérdense que el Goliat que mata David allá cuando era joven, también era de Gat, era Geteo igual, ¿no es cierto? Y aquí viene una duda, y dicen, ¿qué pasó aquí? Aquí el relato nos cuenta que Goliat no fue muerto por David, sino que fue muerto por un llamado El Hanán, que también era de Belén. Entonces, ¿qué pasó? Y ahí vienen las hipótesis. Unos sugieren y dicen, no, lo que pasó es que originalmente el Hanán fue el que mató a Goliat y después David se atribuyó la victoria. Dicen algunos. Luego otros, por ejemplo, y esto viene de la siguiente manera. Si ustedes tienen acceso de pronto a una Biblia al Targum, ¿ya? El Targum, por ejemplo, ante esta dificultad lo que hizo fue decir o explicar que el Hanán era el nombre de nacimiento de David y que David fue el nombre que optó David cuando ascendió al trono. ¿Sí me explico? Algo así como lo del Papa ahora, que tiene un nombre civil, pero ya cuando llega al cargo tiene otro nombre. Algo así es lo que sugieren a partir de aquí otros, ¿ya? Que el Hanán era el nombre de David, el nombre de nacimiento, pero que el nombre real fue David. Y que ahí cuadra el tema de que haya matado David a Goliat, ¿ya? Luego, lo otro es que son relatos diferentes, ¿ya? Uno es el relato de David y Goliat, y otro es este Goliat que fue matado igual por el Hanán, ¿de acuerdo? Son relatos diferentes entonces a la final. O sea, negado, descartado que haya sido que David se robó la gloria de, ¿ya? Y descartado también que haya sido el nombre de David de civil antes de ser rey. Como les digo, eso es algo que hace el Targum arameo, ¿ya? Lo que se entiende aquí básicamente es que son eventos diferentes, ¿ya? Son eventos diferentes, seguramente había alguien más que también se llamaba Goliat y era de Gad y ya está. ¿De acuerdo? Dice, después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. O sea, el sobrino de David lo termina matando a este. A este se le describe como una deformidad, vale la pena decirlo, ¿ya? Si ustedes ven ahora a cualquier persona que tenga 6 dedos o que tenga en vez de tener 20 dedos en total, tenga 24, pues hoy no diríamos, wow, un gigante descendiente de los dioses. Me explico. Si vemos a alguien ahora con una deformidad que tenga más dedos en las manos, hoy diríamos, tiene una deformidad, tiene un defecto de nacimiento. No es necesariamente útil. Lo que quiere decir aquí básicamente es que era muy grande. Seguramente habrá sido muy robusto para la gente o la estatura de la gente de la época. Y acuérdense que el objetivo de estos 4 relatos, de estas 4 victorias contra estos soldados especiales, era demostrar que eran gente demasiado valiente y que a pesar de eso los soldados de David los lograron acabar, ¿sí? Y aquí se rescata o se pone de manera relevante al sobrino de David, ¿ya? Y el sobrino de David, Jonatán, sobrino de David, es el que termina matando a esta persona que seguramente tenía unas manotas, digo yo, ya tenía unas manotas y unos piezotes, era grande, y pues el sobrino de Jonatán lo mató, ¿ya?
Y dice, estos cuatro eran, una vez más, no descendientes de gigantes. Estos cuatro eran soldados especiales del dios Rafá, entiendas. ¿Ya? Soldados consagrados a la deidad llamada Rafá. En Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos, de sus esclavos. Fíjense ustedes, eso es lo que pasa aquí. Y ya el capítulo 22 va a ser, básicamente como les decía, es del Salmo 18 y ya lo veremos Dios mediante la siguiente semana. ¿Sí? Dios mediante lo veremos la siguiente semana. Y básicamente lo que se entiende de este capítulo 22 es que es la respuesta de David al Señor por haberlo librado de estos últimos cuatro enfrentamientos que ya serían batallas en las que no participó directamente David porque ya era anciano y casi muere en una. Entonces, David, ante esa salvación, ante los cuatro gigantes, entre comillas, ante los cuatro soldados especiales de los filisteos, elabora y entona este salmo, que como les digo es del Salmo 18. Eso básicamente, entonces fíjense, ahora estamos ya aproximándonos cada vez más al final de el libro de Segundo de Samuel y esta vez hemos visto este evento en cómo David casi al final de sus días hace justicia a los Gabaonitas, ¿de acuerdo? Y después cómo le toca enfrentar ya, no en su momento más fuerte, como guerrero y demás, a unos soldados mega preparados de los filisteos que volvieron a hacer lío. Sin embargo, a pesar de que David ya no está ahí enfrentándose en primera línea, sí tiene a otros cuatro que sacan la cara, digamos, y demuestran ser más valientes incluso que estos soldados mega preparados de los filisteos. Eso básicamente. Entonces, de eso va este capítulo 21. No sé si tenemos alguna pregunta por ahí, algún comentario. Sí, hermano Josécito, en el capítulo 17, eh, en la parte B, digamos, que dice, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Muy bien. Ajá. Sí. ¿Por qué le dicen así a Abisai, no? Le dicen así, Muy porque bien. mató al filisteo. Ajá. Muy bien. La lámpara de Israel, al parecer, era una forma de referirse a la dinastía. O sea, básicamente cuando le dicen, mejor tú quédate, ya no salgas, porque si tú te mueres, se acaba, hay problemas con la sucesión, básicamente. Eso es lo que tiene que ver. Se acabaría un poco tu dinastía, no porque no tenía hijos, sino porque hasta el momento no había designado al nuevo sucesor. Entonces, si es que moría David ahí, habría problemas con la sucesión al trono. Entonces, la preocupación de Mm. ellos es, mejor quédate, porque si es que tú te mueres ahorita, está complicado después la sucesión. Entonces, la luz o la lámpara de Israel, ahí dice Ner Israel, ¿no? Ner Israel. Entonces, la lámpara o la luz de Israel sería la dinastía, esta capacidad de designar al sucesor. Eso. O sea, esto le están diciendo a David. A David le está diciendo, Ah, ya, si te mueres porque, ahorita, mejor quédate. porque yo había entendido que le decían a Abisai que ya no salga. No, a David. A Ah, ya. Abisai le dice, claro. Ah, Entonces, los hombres ahí de sí la ya época está. juraron diciendo. Ujú, Sí, a David le dicen, tú ya quédate porque casi te mueres. ujú, Ya no estás en tu ya. momento más Claro, fuerte. ahí sí ya está entendible. Exacto. Ya, muchas gracias. Gracias, hermano Sonita. Casi se me escapa eso también. Sí, quizá tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario. Si no, podemos terminar la grabación por ahí. ¿Sí? Hermano Josecito, también esto de este Dios Rafa, Ujú. cuando nos enseñaron en la iglesia, nos decían que nuestro Dios también es Rafa. Sí, También sí, sí vale la pena, sí es así mismo. así es. Lo que pasa por una cuestión. A ver, había un Dios, y vale la pena decirlo a propósito. eh, es una cuestión más que nada lingüística, es una cuestión más que nada del idioma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la palabra Rafa, en general en hebreo, como en algunas lenguas cananeas, significa sanar, fortalecer. ¿De acuerdo? Y había algunos, digamos, ¿cómo se dice? En su religión, de los pueblos cananeos, de toda la gente de esos pueblos, había diferentes dioses. Y a eso se le llamaba según la raíz. Entonces al sanador se le ponía el sanador. Al de la lluvia se le ponía el llovedor, por así decirlo. ¿Ya? Al sol se le llamaba el sol. ¿Me explico?
Y así, habían los nombres de los dioses según su atribución, ¿ya? Según lo que según ellos hacían. Pero eso no tiene nada que ver con que Dios sea el sanador. Me explico, es una cuestión, como les digo, de idioma, ¿ya? O sea, se utiliza la misma palabra, pero no en alusión a esa deidad, sino más bien a lo que significa la palabra. Entonces, sí, uno de los nombres de Dios de nuestro Señor es el Rafa, el Dios sanador, el Dios fortalecedor. Si se quiere, el que da vigor, y el que fortalece la salud de uno. Sí es, pero no tiene que ver con este Dios Rafa. De hecho, por ejemplo, hay otro ejemplo más fuerte. Eh, si de pronto se acuerdan cómo se dice sol en hebreo se dice Shemesh, pero resulta que Shemesh era también el dios sol, pero en los cananeos, en el idioma cananeo, cuando se refería como nombre propio a Shemesh, era el dios sol. ¿Sí me explico? ¿Ya? Era el dios sol. De ahí que la ciudad Bet Shemesh era una ciudad originalmente pagana, dedicada al dios Shemesh, la casa de Shemesh. Shemesh era el dios sol en la cultura cananea. Pero, por ejemplo, no tiene nada que ver eso con que Shimshon, o sea, el que nosotros llamamos Sansón, tenga la misma raíz. A él se le llamaba solcito por cómo tenía sus guedejas, por ejemplo, sus mechitos de cabello. Se le puso el solcito. Ya, eso significa Sansón. Shimshon en hebreo viene de Shemesh. Si lo vemos. Entonces así hay muchos, como que coincidencias, si se quiere, del idioma, pero nada que ver, o sea, por el significado, si se quiere. Pero no tiene que ver que, dado que significan lo mismo, sea el mismo, ¿ya? Aquí está haciéndose referencia a una deidad que existía en la época que le pusieron ese nombre, pero eso no tiene relación con que Dios sea el auténtico, si se quiere. Hay una cosa que también me di cuenta. Cuando me enteré de todas estas semejanzas que había en la cultura cananea y todo lo demás, me di cuenta de una cosa. Que ahí entendí por qué es que el diablo vino a engañar aún si fuera posible a los escogidos. Y que el diablo se viste si fuera posible de ángel de luz. Es por eso. Porque este diablo lo que intenta hacer también es hacer copias baratas, copias muy, muy similares de lo que es del Señor. Y con eso, claro, a alguien desprecavido lo engaña. ¿Me explico? Alguien muy poco atento, pues termina pensando que es lo mismo, ¿ya? Y esa ha sido la táctica desde siempre del diablo, de presentar algo como suelen decir en el meme, ¿no? Lo mismo pero más barato, algo así. Entonces hagan cuenta que este dios Rafa era la versión trucha, la versión, digamos, pirata, por así decirlo, la no original, de la virtud de Dios de ser sanador, de ser el que sí puede fortalecer. Esa deidad de ese momento era como ellos habían entendido y como seguramente el diablo les engañó a pensar que existía esa cosa. Pero en realidad no. A la larga es eso. O sea, puede tener incluso hasta el mismo nombre, pero siempre debemos saber que nuestro Dios es el auténtico. ¿Sí? Es el auténtico. Hoy, por ejemplo, ya no hay ciudades ni cultos dedicados a esta imagen, ¿no? a este Rafa, no hay. Solo hay el recuerdo, hay el registro de que algún momento hubo algo así. En cambio, nuestro Dios sí, y nos da el testimonio de poderle servir hasta ahora a Él. Eso. Así que muy buena pregunta, hermana Sonita. Gracias, mi hermano Josuecito, muchas gracias. Exactamente. Eso. Dicho eso, entonces, quizá tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario. Si no, podemos terminar por hoy la grabación. Creo que podemos terminar. Sí. Ok, bendito.